Hay videojuegos que al recordarlos nos llevan a la nostalgia pura y dura. Nos llevan a un momento que quizás fue épico, un momento único, o por lo menos en mi caso, un momento que fue traumático y que este juego me ayudó a salir adelante. Bienvenidos a Tesoro del Gamer, tu canal de confianza de videojuegos, tecnología y recomendaciones. Antes de continuar con el video, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, me ayudarías muchísimo si te suscribes, si me dejas un like, si me dejas un comentario, si compartes mis videos. Créeme que esto me ayuda muchísimo al crecimiento del canal y al crecimiento de este hermoso proyecto. En relación al videojuego que me gustaría hablar con ustedes el día de hoy, es el juego de Pexi Man. Este juego es bastante curioso porque llegó a mi vida en un momento bastante, como quien dice, raro. Raro porque en ese momento yo estaba enfermo, me había dado específicamente dengue. Si mal no recuerdo, tenía 8 o 9 años de edad. Tenía dengue, estuve hospitalizado, me dio dengue hemorrágico. Estuve hospitalizado casi un mes, bastante tiempo. Y me acuerdo que, y esto lo tengo bastante claro en mi memoria, me acuerdo que en una llamada, mi papá llama a mi mamá me pasa el teléfono, mi papá me dice: te he comprado juegos de Play, quiero que te recuperes para que regreses a la casa y puedas jugar los juegos. Sí, por mí hace muy feliz de que estés aquí en la casa, de que estés bien, que estés sano y que quiero verte jugar este juego, ¿sí? Y me acuerdo que en esa llamada me hizo muchísima ilusión saber que mi papá me había comprado juegos, que estaban en la casa, que querían que me recuperara y demás. Porque en ese momento confieso que, recordando un poco, yo realmente me sentía muy mal y realmente la recuperación era muy pero muy lenta. Piensa que tenía casi un mes allí, donde realmente seguía muy inapetente, estaba muy débil. Y realmente esa llamada, ese mensaje de mi papá, realmente me hizo muchísima ilusión y considero que fue realmente prácticamente la inyección o el impulso para yo recuperarme. Confieso que esto hizo que luego a los pocos días yo poco a poco me fuera recuperando al punto que luego me dieron de alta. Regreso a la casa y me hizo muchísima ilusión encontrar muchísimos juegos. Si mal no recuerdo, mi papá me compró en ese momento más de 30 juegos. 30 juegos que, bueno, en su formato Jack Sparrow, pero 30 juegos al fin y al cabo. Y uno de esos juegos era el juego de Pexi Man. Este juego, confieso que al primer momento que vi su portada, al ver ese hombre o esa persona con vestido, con un traje de Pexi, realmente me llamó muchísimo la atención. Y fue un juego que de toda esa cantidad o todo ese catálogo que me habían comprado, fue el que quería jugar. Me acuerdo que lo puse en mi Play 1 y fue jugarlo horas y horas, que me tuvo atrapado de principio a fin. Y lo recuerdo con muchísima nostalgia, porque fue ese juego donde quizás hoy lo pienso y digo, epa, pues es un juego bastante bizarro, bastante raro. Pero en ese momento fue un juego que lo recuerdo con mucha nostalgia, porque me dio muchísima alegría, muchísima diversión, muchísimas horas y horas de disfrute, de compartir, de incluso que mi hermano pudiera jugar también conmigo, de pasarnos el control, de ver quién podía llegar un poco más lejos, donde era quizás esa frustración donde querer pasar los niveles y no poder pasar, donde luego estaba esa satisfacción de cuando se llegaba o se terminaba un nivel, él llegaba y poder, más allá de encontrar diferentes latas, llegaba realmente y poder tomar la Pexi, y era la parte de la satisfacción de logré pasar este nivel. Y fue realmente un juego que, como digo, nos atrapó de principio a fin y que disfruté muchísimo. Y fíjense que para mí, yo lo recuerdo donde estaba, de una situación traumática o una situación de salud, y que este juego, luego que me recupero, fue un juego que me dio todo lo contrario. Pasé de un pueblo a otro, donde me dio alegría, me dio diversión, donde me dio realmente muchísimo disfrute. Y que incluso en ese momento, cuando estaba enfermo, yo no quería ni siquiera tomarme ni siquiera una Pepsi, no quería tomarme ni un refresco, no quería tomarme, ni siquiera quería comer comida chatarra, no quería nada porque realmente estaba bastante inapetente, producto de el cuadro clínico que tenía. Pero luego que me recupero, realmente fue el hecho de volver a saborear desde una Pepsi, y que este juego era realmente algo que lo generaba, porque era el hecho de verlo en el juego, generaba realmente esa sensación de me quiero tomar una Pepsi y quiero seguir jugando. Y que incluso, recordando la época, en ese momento no había el internet hoy en día,
uno no podía encontrar trucos y siempre era el hecho de poder hablar con amigos, con vecinos, saber qué hiciste en este nivel o qué pudiste hacer y luego llegar otra vez a casa y poder tratar de replicar todo lo que aprendiste. O incluso si te dijeron algún tipo de código, de comando, de truco, anotarlo en el cuaderno, anotarlo en algún lado y llegar luego a la casa y poderlo hacer. Y esto es lo que representa para mí este juego. El hecho de momento de disfrute, momento de diversión, momentos de horas y horas y horas de poder jugar. Y sobre todo el hecho donde esa nostalgia pura y dura. Este juego sé que lo podemos fácilmente emular en diferentes dispositivos. Sin embargo, fíjense que viendo muchos videos, muchos plantean de que es un juego exclusivo para japonés, para las tierras niponas. Sin embargo, aquí en Venezuela llegó, sé que es su formato Jack Sparrow y estaba realmente traducido porque yo lo recuerdo en su formato inglés. Y considero que es un juego que realmente, vuelvo y repito, que yo disfruté muchísimo. Sé que quizás para muchos un objeto de colección, si lo tienen en físico, si lo tienen original, considero que es un juego realmente que lo tengan allí en su colección porque realmente considero que vale oro. Y sobre todo porque a veces no es tanto, hablo que vale oro por la parte metálica, por la parte del dinero. No, digo que vale oro porque por lo menos para mí, fíjense lo que significa. Porque a veces el videojuego, no es nada más el costo, sino lo que representa, con lo que lo asociamos. Ya sea con un compartir, ya sea con una situación en particular, ya sea con un disfrute, ya sea de que nos sacó de un hueco, de una depresión, de una situación traumática. Y piensa por lo menos en mi caso, donde el juego, este juego en particular, no fue el que me ayudó a salir per se. Sin embargo, la idea, la ilusión de saber que me habían comprado videojuegos y luego llegar a la casa y fue el primero que vi y el que más me llamó la atención, fue lo que hizo que yo luego, más allá que ya me había recuperado, volviera a recuperar realmente mucha parte de mí. Que en ese tiempo, porque realmente cuando uno está hospitalizado pierde mucho. Perdemos nuestra niñez, perdemos nuestra alegría, perdemos muchísimas cosas. Y este juego fue darme y recuperarme esa parte de mí. De divertirme, de estar horas y horas conectado allí al play y jugar horas y horas. Y eso realmente considero que es lo que buscan los videojuegos. Tenernos conectados horas y horas allí. Y sobre todo que nos genere diversión. Ahora, amigos, amigas, me gustaría que en el renglón de los comentarios me puedan comentar qué videojuego ha sido así para ustedes. Que llegó un momento particular en su vida y realmente significó un todo o tiene un gran significado para ustedes. Todo eso me gustaría que lo pudieran mencionar en el renglón de los comentarios. Ahora, amigos, amigas, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre, gracias por ver. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre digo, vamos a seguir disfrutando al máximo de este hermoso y maravilloso mundo que es los videojuegos.